Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a jugar a Feed the Queen, un juego que tiene unos gráficos muy bonitos. Vale, tenemos que darle de comer a la reina oruga. Engendrar larvas son 3 manzanas. Gasta comida para engendrar 3 larvas y convertirlas en obreros especializados en estructuras. Su coste aumenta de forma exponencial. Vale, las opciones y a por manzanas. Pero esto más que manzanas parecen nísperos o algo así. Vale, 9. Engendramos larvas. Sin larvas no habría colonia. Nacen de la reina y pueden convertirse en distintos tipos de obreras o estructuras. Guarida de husmeadoras, 20 manzanas. Porque nos hemos quedado sin manzanas, a menos... Uy, qué grande es esto. Qué grande es esto. Uy, pero nos quedamos sin manzanas. Hace falta plantar o algo así. Bueno, van saliendo más. Vale. Guarida de husmeadoras. Nueva mejora, residencia de recolectoras La Reina. Nueva mejora, arbustos frondosos. Guarida de husmeadoras. Nueva mejora, criar una husmeadora. Guarida de husmeadoras. Arbustos frondosos. Más 1. Criamos una cría. Tutorial. Acercar la cámara. Vale. En esta para controlar la cámara. Vale. Buen olfato. Los humeadores tardan un segundo menos en encontrar arbustos. Así que él va buscando también. Los humeadores pueden vigilar varios arbustos a la vez y seguir buscando comida, aunque los arbustos anteriores aún tengan frutos. Vamos a crear otra humeadora. No puedo hacer más. A ver qué está pasando. Olin, van muy lento los ojeadores, No están recolectando nada. Cada 15 segundos. Residencia de recolectoras. Y necesito engendrar larvas. Cámara evolutiva 200.
Vamos a engendrar más larvas. Criar recolectora. Ostras. Mira, mira, estas sí que van. Motivación. Una unidad más de comida. ¿Esto es la leche? ¡Uy! Nos hemos quedado sin arbustos aquí. Engendramos 4 larvas. Cámara evolutiva. Crear la cámara evolutiva para ampliar la capacidad cognitiva de las colonias con estructuras y mejoras avanzadas. Son 200. Arbustos frondosos. Estos son las husmeadoras. Wow, necesitamos más arbustos, ¿eh? Con 3 frutos cada 5 segundos. A ver, es que nos faltan arbustos, ¿eh? Esto igual nos puede venir bien. Tenemos 100, nos hemos quedado sin oruguitas. Pero ves, ahora va un poco más rápido, parece. Sí que parece que vaya un poco más rápido. Venga, que ya llegamos. Cámara evolutiva. Primero hay que engendrar, vale. Ahí no. Sí, sí. Cámara evolutiva, venga, va. Vamos a ver la cámara evolutiva. Que es como un cerebrito. Nueva mejora oportunismo, residencia de recolectoras oeste, nueva mejora arbusto sorpresa. Guarida ordenada. ¡Ay, que se desaparece, desaparece! Granja, construye una granja y cría a la exprimidora que ordeña los pulgones domesticados. Nido de lanzadoras. Crea el nido de lanzadoras. Arrojan la comida a larga distancia. Uy, el huerto. Huerto de árboles frutales para criar arbolistas que cuiden de los árboles y cosechen sus frutos. Fábrica de trampas. Y equipa las tramperas que encontramos para dar caza a la fauna local. Wow. Ya estamos casi en 200 otra vez. ¿Cómo va aquí esto? Bueno, va haciendo poquillo a poco, ¿no? Residencia de recolectoras. Puedes enviar a las obreras que reparten comida a coger la que tienen más cerca. Bueno, de momento recolectoras creo que vamos bien. Vamos a comprarnos la granja. Domesticar pulgón. Hace moneditas.
Pon un pulgón a pastar en la granja y los pulgones se ordeñan cada 10 segundos. Los pulgones pegajosos producen melaza. 1 de melaza es igual a 5 de manzanas. Criar una granjera. Las granjeras cuidan de los pulgones para que estén felices y aumenten su producción en +1. ¡Oh! Las van recogiendo también de aquí. Desbloquea la opción de sustituir los pulgones pegajosos por pulgones picantes que producen salsa picante. Salsa picante igual a 2 manzanas. Picante cada 5 segundos suma el 10% de los puntos de picante a la bonificación durante 5 segundos. Después reduce los puntos de picante a la mitad. El picante es incompatible con el frío. ¡Ostras! Y estos son 5. Buah, la granjera son 500. Son 400. Vamos a engendrar larvas para tener también. Arbusto sorpresa. A veces tras un arbusto se esconde otro. Los humedales tienen un 10% para dar un arbusto más. Criar una recolectora. Nido de lanzadoras. Cría nido de lanzadora roja en la comida a larga distancia. Fábrica de trampas. No sé si poner otra granjera. Estoy dudando entre poner una granjera o el nido de lanzadoras. Yo voy a poner el nido de lanzadoras. Nueva mejora, excedente, nido de lanzadora. Nueva mejora, crear una lanzadora. ¿No? Crear una lanzadora. Uy, qué lenta van. Aquí velocidad de movimiento. De aquí a que llegue. Oh, mira. Cómo mola. Vamos a crear otra. Y otra. La lanzadora está un segundo menos en recuperarse. Ay, que se paran también. 5 velocidad de movimiento. Pues casi no se nota. Vale, vamos a domesticar. Ya tenemos 2. Curioso. Más un fruto. Puede estar bien esta. Son solo 26. Otro más. Ya serían 5 frutos cada 15 segundos. Cada 14. Bueno, le vamos a dar a esta. 6 cada 14. Vale. Huerto de árboles. Y esto no sé lo que es.
La tasa de alimentación es la cantidad de comida que ha comido la reina. Siguiente nivel, 1000 de comida. Siguiente nivel, 3000 de comida. Vale. 264. Esta es la clave, creo yo. Aquí hay que motor más. Bueno, nos faltan más soldaditos. Ahora hay demasiadas. Podríamos hacer otro de estos que lanzan. Se los cogen todos y los lanzan de uno en uno. Vamos a hacer primero larvas. Uy, como cada vez son más caras, las larvas también. Ponemos 3. Lanzadoras tenemos 3 lanzadoras. Y esta se ha dormido. Van muy lento y 900 es mucho porque antes cogería otra cosa. No. Huerto. Y cosechen sus frutos. Esto puede estar bien porque igual los frutos valen 10 o 15 manzanas. Vamos a coger esto. Los pulgones picantes serán otros distintos aparte de los pegajosos. Huerto de árboles. Una mejora en la guarida de las humeadoras. Manzanas silvestres. Cría a los arbolistas para que cuiden de un árbol. Los árboles dan frutos cada... Mira, 20. Yo pensaba que eran 10, pero no. Vamos a plantar un árbol. Tardan un segundo menos en dar frutos. Desbloquea la opción de que los árboles den helándonos. 9000, vale. Pica. Manzana reineta. Todas las manzanas otorgan más 3 de comida. Solo vale 50. Proliferación. Los árboles dan más de un fruto. Ah, porque ahora solo dan uno. ...10 veces más de comida, o sea, 20 por día, 200. ...200, 230 para ser exacto. Esto hay que cogerlo sí o sí. Otro árbol, ¿no? No me deja. Uno es el máximo, por lo que se ve. Vamos a coger esta, porque si sale es una triunfada.
Ah, no me deja porque no tengo larvas, claro. Vale, ya tengo larvas. Y plantamos otro árbol. Vale, ahora me falta la pasta. De una manzana. Vamos. Dar un fruto más. Por 500. Tardan un segundo menos. Solo 230. Serían 23 ya. Solo son 90, ni tan mal. Pasaremos a 26. Un segundo menos. Puede estar bien. Y esta también. ¿Y qué no sabía esto? Las manzanas silvestres. Sí, me vale 15.000, ¿sabes? No me cunde. 20 velocidad de movimiento. Uy. Se ha hecho un poquito más grande. ¿Dónde va eso? Siguiente nivel. Fábrica de trampas. La materia gris es una sustancia única y misteriosa derivada del crecimiento de la reina y capaz de ampliar las capacidades de la colonia. Aumenta la tasa de alimentación de la reina para subirla de nivel y obtener más materia gris. ¿Vale? Construye la cocina y cría a la chef para combinar distintos tipos de comida y crear recetas exquisitas. ¡Wow! Esto lo puedo hacer. No. Pero esto sí le voy a dar. Quiere una trampera. Residencia de recolectoras oeste. Nueva mejora Zafarrancho. Cría una trampera. Las tramperas colocan trampas estratégicamente para atrapar insectos. Cada insecto vale 50 manzanas, ni tan mal. Pero el picadillo se pudre si no se recoge en 30 segundos o menos. Pues eso es una putada. Vamos a criar más bichitos. Engendra 8 larvas. Y cuando la reina sube nivel tienen efecto retroactivo. Premio. Todos los arbustos sorpresa pueden esconderse otro arbusto sorpresa. Carrerilla. Cuando llevan entre 1 y 3 unidades, en la rutina echan a correr 4 veces más. Echando humo. Pero solo tengo un cerebrito. Si lo gasto, puedes enviar a las obreras que reparten comida a coger donde menos hay.
Estoy pensando, me quedé aquí tonto pensando. Cocina, yo quiero la cocina. Ah, pero la cocina son 500.000. No llegamos. Las lanzadoras tienen un 3% más. Lanzadoras tienen un 3% más de probabilidad de dorar las manzanas. Wow. Las recolectoras a veces usan la cabeza de las lanzadoras como trampolín para mandar la comida a su destino. Wow. No sé dónde gastar el cerebrito. Los árboles dando frutos más. Saltan más y cuando caen el golpe manda los frutos directos a su destino. Hombre, pues esto está muy bien. Este me gusta. Ah, que no hemos hecho la trampera. Ahora sí. Cría una cazadora. Las cazadoras colocan trampas de acero para tapar insectos salvajes enormes que producen 15 veces más de picadillo sorpresa. Pero, claro, eso es el cerebro, no. Voy a coger esta. Porque eso significa que van directas a la reina y me ahorro esto. Mira. Qué maravilla. Vamos a plantar un árbol más. Porque los árboles son... Hostia, me pide 1000, pero lo voy a dar igualmente. Sí. Dan un fruto más. Perfecto. También me viene bien que tarden menos. De 29 ya pasamos a 32, que está muy bien. Mejora el vuelo de las para que tarden 5 segundos en colocar trampa. Creamos otra vez, son 100. Pero yo no veo... Ah, mira, sí, la trampa. Pero lo de los árboles es loco. ¿Y a esto qué? La cocina no llegamos nunca, ¿vale? Uy, tutorial ADN. Aumenta la tasa de alimentación para evolucionar a la especie y desbloquear más ADN de forma permanente. Empieza una colonia nueva donde gastar el ADN y conseguir mejoras en el panel de genética. Oh. Tutorial el panel de genética. Este es el panel de genética donde podrás gastar los puntos de ADN que obtienes cuando creas una colonia nueva, ¿vale? No puedes gastar ADN cuando empiezas una colonia nueva, recibirás un punto de ADN. Ah, hay que repetir. Crecimiento infinito. ADN total 1. Mascadito. Empiezan las colonias con 1000 de comida por cada punto de ADN. Y si no, hay que llegar a la reina engendra 5 larvas cuando sube de nivel. Eso está muy bien. Pero claro, habría que subir 4 niveles. Se puede. Podemos...
podemos esperar a tener 4 de ADN, creo. Porque los árboles, mira, lo que nos están haciendo los árboles, así que sería cuestión de poner mogollón de árboles. Otro árbol más, 2,4. Aquí no tenemos larvas. Vamos a poner unas cuantas más. Y nos vamos a los árboles. Plantamos un cuarto, un quinto. ¿Cuántos tenemos? No, tenemos 5. Le vamos a dar que también... No, son muy caros. Pero esta está muy bien. Aquí sí que le podemos dar. Y aquí le podemos dar para que llegue... El pimiento podemos darle solo para ver. Den pimientos. No es incompatible con el frío. Ah, claro, porque había otro fruto que era de frío. Pero esto va rapidito, más o menos, ¿no? Siguiente, 20.000 de comida. Vamos a poner otro árbol más. Mira, una dorada. Traca a dormir. ¿Y esto qué? Eso va muy lento. Eso va muy lento, no me cunde, prefiero más árboles. Va demasiado lentito. Y luego estas... Solo son 5. Es que prefiero gastar el dinero en... Bueno, podemos poner una granjera más. ¿Y más granjeras? Guarida de husmeadoras. Es que no me cunden tanto las husmeadoras, me parece a mí. A mí lo que me cunde son los arbolitos. Den helados, frío. Cada 5 segundos gasta 50 puntos de frío y suma más 0,5 multiplicador. Es que no acabo de entender eso. ¿Multiplicador de qué? De la experiencia. Esto tendría que ser más rápido. Cuanto más rápido la lances, mejor.
Mm. Bueno, voy a avanzar un poco solamente hasta que tengamos 4 cerebros. Y veremos lo de la nueva colonia, a ver cómo funciona eso. A ver qué es eso. Hasta ahora. Bueno, pues hemos avanzado un poquillo. Esto es el máximo de los árboles. ¿Dónde están? Aquí. Lo tengo casi todo al máximo. Esto no me queda como muy claro entre el frío y el calor. Depende, cuando tú le clicas cambian todas o a frío o a calor. Y bueno, casi todo, o sea, esto aquí al máximo también, porque hay que darle constantemente la comida. Esto va bajando, 78, 76 por minuto, y hay que llegar a 100.000 por minuto. Esto yo entiendo, pues habría que haberse guardado un cerebro. No llegamos ni de coña, creo yo. A lo mejor a 100 sí. No lo veo. Yo creo que hay que hacer ya el salto a la nueva colonia, porque ya estamos muy apurados de todo. No puedo poner más árboles, no puedo... Al final las lanzadoras tampoco es que me den fruta. Aquí no sé cómo poner otra chiquilla para que vaya saltando, así que también estoy limitado. La cocina, si llegásemos, como no me guardo un cerebro, hubiera sido buena idea haberse lo guardado el cerebro, porque la cocina sí que podría haber sido un salto importante para llegar a siguientes niveles. Pero bueno, ya lo tenemos en cuenta para la próxima run que hagamos, que hay que guardarse un cerebro. Más o menos cuando ya llevemos 2 o 3 ADN. No, eso es imposible, ya no puedo hacer nada. Toca ver lo del ADN, así que vamos a hacerlo. Tenemos 4. Venga, vamos a usar el ADN. Usar ADN. A ver, nueva colonia. Vale, nueva colonia. Confirmar. ¿Y ahora qué pasa? Ostras, ¿y el ADN qué pasa? Me lo han dado ellos automático. Tutorial nueva colonia. Los tramos de mejora se desbloquean cuando acumulas suficientes puntos de ADN. Las evoluciones se activan automáticamente, pero las especialidades cuestan puntos de ADN. Cuando creas una colonia nueva, obtienes los puntos de ADN que hayas acumulado y recuperas los que habías invertido en especialidades. Vale. Tengo 4 puntos de ADN para gastar. Las manzanas cosechadas de los arbustos obtienen un 1% de probabilidad adicional de ser doradas. Es muy poquito. El picante de frío y el frío pueden coexistir en el paladar exquisito de la reina. Desbloquea una receta en la cocina. Cuando salta una trampa, un plugin aleatorio de la granja produce 1 de comida. Mientras haya más lanzadoras que recolectoras, las recolectoras tienen un radio de lanzamiento del 300%. Suma 0,2 al multiplicador de cada tipo de comida en la dieta de la reina. Ostras, qué poquito 0,2. La mejora de los arbustos frondosos también afecta a los arbustos silvestres de arándanos que no dejarán de aparecer. Malas pulgas. Desbloquea la opción de llevar pulgones carnosos a la granja para producir picadillo. Entropía. Las recolectoras y las lanzadoras obtienen 30 velocidad de movimiento cuando trabajan al azar. Las manzanas cosechadas en el huerto tienen un 3% de probabilidad adicional de ser doradas. Terruño. Incentivo. Mientras haya al menos 3 humeadoras que han llegado al límite de los arbustos vigilados, los recolectores y las lanzadoras lo tienen 30 movimiento. El multiplicador suma más 0,3 multiplicador capota. El
el frío por cada materia gris que hayas conseguido. Suma 8 a la bonificación por cada tipo de comida dulce en la dieta de la reina. Esta la voy a dar. Esta también puede estar bien porque hay muchos arbustos, ¿eh? Esta. Esta. Lo cual acelera el proceso de las trampas, ¿no? Picadillo son 50, pero claro, 3% más podría de ser dorados. También salen muchas manzanas, ¿eh? Esto también está bien. Yo cogería estas. Usar ADN. Vale. Y ahora pues hay que empezar otra vez. Ya podemos engendrar larvas. Ya podemos hacer la guarida. Ya podemos crear una. Recolectar la recolectora. Poner ahí unas cuantas, ¿vale? Recolectora, vamos. 5 por lo menos. Cámara evolutiva. Una granja. Domestica pulgón. Pero esto es el que tenía que saltar más. ¿Qué más había? El nido de lanzadoras. Vamos 1, 2 y 3. El huerto de árboles, por supuesto. Plantamos árbol. Plantamos árbol. Vale. Y la fábrica de trampas que me da un poco igual. ¿Cuántas larvas tenemos? Todas están paraditas. Hay que poner más de estas. Son las que encuentran los matorrales. Y nada, mi táctica de plantar árboles. Ay, que me queda así. Tenemos 3. Otorgan 29. Y así es, y así vamos haciendo. Bueno, la segunda evolución, por lo que vemos, es rapidita.
Ya tenemos el primer cerebrito. Vamos a plantar otro árbol. Y aquí está, los arbolistas saltan más cuando caen de golpe. Esta es la buena. Los manda directos y ahí es cuando empezamos a hacer la pasta. Tenemos más 3, estamos en 32. Otro árbol más. Bueno, pues ya hemos visto un poquito de qué va el juego, hemos visto un poquito de las evoluciones. Cálculo mental, nos falta ver la cocina, que en esta run yo creo que se podría ver. Y nos falta alcanzar el crecimiento infinito. Alcanza la última etapa evolutiva de la reina. Pues está chulo, a ver cuánto crece. Y bueno, todo el tema de las habilidades. Así que nada, de momento voy a dejar aquí el vídeo, que creo que ya va a ser bastante largo. Y dejadme en los comentarios si queréis ver el crecimiento infinito. Y me comprometo a seguir la partida y llegar hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por la compañía. Adiós.